Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes con el propósito de continuar esta serie de lecciones titulada Uniendo el cielo y la tierra. Ya vamos por la lección número 4, por increíble que parezca. Y esta lección es muy interesante. Para mí estas lecciones son increíblemente interesantes. Me siento en mis aguas. Así que vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para entrar de lleno en esta interesante lección. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por todos tus cuidados, por todas tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia, que se renuevan cada mañana. Señor, gracias porque tú nos das el tiempo, el espacio. Señor, nos da la voluntad para compartir estas lecciones con las personas que nos ven. Te pido en una forma muy especial y particular por cada una de ellas, Señor, que tu Santo Espíritu sea morada en cada uno de sus corazones, que Señor le dé el discernimiento, que abra su mente, su corazón para entender, para comprender las verdades que tú tienes para cada uno de nosotros en esta semana. Señor, perdona nuestras faltas, pecados. Señor, sabemos que te ofendamos a diario, pero recurrimos a ti para que tú nos perdones, para que tú nos limpies, para que tú nos purifiques, para que tú nos capacites cada día y nos ayude a crecer de la manera que tú quieres. Al momento de grabar esta lección, que tu Santo Espíritu nos acompañe, Señor, esté con nosotros de principio a fin. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Esta lección se titula Unidad mediante la humildad. Saben, no sé, a muchas personas quizás esos temas no les gustan, pero a mí estos temas me fascinan. Yo llevo años estudiando estos temas y verlo para mí aquí es bueno, increíblemente bueno. Completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2, todo esto es unidad, completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Esto es solamente el Espíritu Santo puede hacer algo así. En la unión reside la fuerza, eso lo hemos escuchado incontables veces, pero conocer esa verdad no es lo mismo que ponerla en práctica, no es la mismo la teoría que la práctica, jamás ni nunca. Todos fracasamos a veces a pesar de nuestros mejores esfuerzos por promover la unidad. Por alguna razón es muy difícil mantener la unidad, pero no es lo mismo que socavarla deliberadamente, o sea, no es lo mismo que hacer algo para que no se una, o sea, para que la unidad no suceda, o sea, y sí, hacerlo intencionalmente y deliberadamente. No es de extrañar, pues, que al avanzar en su carta a los filipenses, Pablo se desea que estén unánimes sintiendo una misma cosa. El apóstol basa la necesidad de la unidad en la enseñanza y ejemplo de Jesús. Es el ejemplo del ejemplo. Este tema que encontramos todo el Nuevo Testamento y especialmente en las epístolas. El origen de la desunión en el universo tuvo origen en el orgullo y la sed de poder. El orgullo, el egoísmo y la sed de poder. Como un solo ángel del cielo, o sea, fue un solo ángel del cielo que sintió increíblemente ese misterio como un ser perfecto, siente orgullo y deseo de ser igual a Dios. O sea, no es lo mismo desear ser semejante a Dios, tener el carácter a Dios, que tener el poder de Dios, que ser Dios. Hay que tener mucho cuidado porque a veces eso se disfraza, a veces es muy similar y a veces el deseo que se tiene es ser Dios, o sea, tener el poder de Dios. Y ese sentimiento, porque fíjense, fue un sentimiento, fíjense que el pecado que llevó al enemigo a ser enemigo fue un sentimiento. Hay que tener cuidado con eso, y fue el orgullo. Y, y dice Luis,
hay un libro que se llama meramente Cristianismo, en el que él dedica un capítulo entero al orgullo y claro, Luis vivió, fue para, me parece que la Segunda Guerra Mundial, son los problemas que habían, quizá eran diferentes, los temas que él aborda son quizás diferentes a nuestro mundo y además era Europa, Inglaterra de Europa, o sea, Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial. Y él dice que el orgulloso le gusta ser superior y una de las cosas que le gusta al orgulloso tiene sed de poder, porque el poder lo hace superior a los demás. O sea, según su mentalidad, está por encima de los demás. Y una de las cosas para alcanzarlo, el poder, y eso era lo que quería Satanás. No ser igual a Dios en carácter, sino ser igual a Dios en poder, estar por encima de los demás. Aunque él tenía una posición, o sea, él tenía la posición más alta, pero es que el poder, la sed de poder no se conforma, siempre quiere más. Eh, Dice que se afianzó luego, o sea, ese sentimiento se esparció por todo el jardín del Edén y luego se afianzó en el Edén a raíz del descontento similar pues, eh, respecto a las reglas de Dios había establecido y el deseo de ascender a una esfera superior a la que el Creador le había asignado. Él quería ser como Dios. Perdón, él quería estar en las reuniones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, él quería estar ahí. Eh, y fíjense que Adán y Eva, también Eva, fue ese deseo, seréis como dioses, y eso, esa fue la tentación, seréis como dioses. Esta semana examinaremos el fundamento bíblico de la unidad de la iglesia. Nos centraremos especialmente en la asombrosa condescendencia de Jesús, en las lecciones que podemos obtener contemplándolo y en la manera de crecer para ser semejante a Él. No es lo mismo ser semejante en carácter que ser igual en poder. Desunión en los Filipos. Mira, esta lección yo la tengo, es toda, no cabe más anotaciones ni más marcas, nada. Esto está hecho un, un solamente marca. Filipenses 2:1 al 3. ¿Qué factores parecen haber provocado la desunión para la iglesia? ¿Qué sugiere la solución? Y estamos en Filipenses, el capítulo 2, perdón, el capítulo 2. Yo sé que a algunos no les gustan este tipo de temas porque dice que se está hablando mal. No se está hablando mal, se están tomando temas de interés que hay que cambiar, transformar. Eh, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. O sea, ¿cuál era el problema? Que las cosas se hacían por contienda y por vanagloria, ese es el orgullo. ¿Cuál era la solución? El antídoto del orgullo es la humildad. Se dice que esa es la virtud más difícil de alcanzar, porque cuando usted cree que la alcanzó, ahí la perdió. Si usted cree que la alcanzó, ya la perdió. Es una virtud muy difícil. El que la tiene no sabe que la tiene, y el que no la tiene se vanagloria de que la tiene. Eso es increíble, es como el orgullo, que el que lo tiene cree que no lo tiene y ahí es que lo tiene, porque el orgullo no te permite reconocer tus faltas. El orgullo se ve a sí mismo una persona perfecta. Ese es el problema del orgullo, que no ve
ningún defecto en sí mismo, lo ven los demás. Eso es lo que se llama proyección. Dice Luis en ese capítulo que yo digo que mientras tú más odies el orgullo en otra persona y lo niegues en ti, más lo tienes. O sea, mientras más lo vea en otra persona y más lo niegues en ti mismo, eso quiere decir que más ahí es que está de verdad, ahí es que está arraigado. Porque ese es el trabajo del orgullo, cegarte, cegar tus propias debilidades, tus propios errores. Fíjense, la semana pasada yo hablé de errores y hablé de errores clericales, pero cuando estamos hablando, lo hice a propósito de errores que cometemos los seres humanos, clericales y de, qué sé yo dije de edición, pero aquí los errores que están hablando es de pecados. Esos son los errores. Cuando hablamos de errores, estamos hablando de pecados. Eh, y los y debilidades, estamos hablando de pecado, de la propensión al pecado. El orgullo hace que la persona no vea que está propenso a errar, que está propenso a pecar, se ve que tiene todo bajo control. El orgullo se presenta ante Dios, no, oh Señor, yo te necesito. El orgullo se presenta ante Dios y dice, Señor, mira lo bueno que soy. Es una cosa bien. ¿Te acuerdan el fariseo y el publicano? Te doy gracias, Señor, porque no soy como el que está a mi lado, yo hago esto. O sea, le presenta lo bueno que es. Mientras el otro decía, Señor, ten piedad de mí que soy pecador. Señor, yo te necesito porque estaba mirando su debilidad. Cuando usted se pone frente a Dios, va a ver que usted es pecador. Y si usted no se ve pecador, no ha visto, no ha estado cerca de Dios, porque ese es el sentimiento. Cuando usted se compara con Dios, se va a ver pecador y se va a ver necesitado de su gracia, se va a ver necesitado de su perdón, se va a ver necesitado, o sea, de todo, porque va a ver cuál es su tendencia. Y esto es lo que vamos a hablar a la semana. ¿Cuál es la tendencia del ser humano? Pablo, sin duda alguna, se sintió muy decepcionado a ver que la iglesia que se había fundado y amaba, era sacudida por rivalidades, por las contiendas. Para describir estos problemas, él utiliza un lenguaje muy fuerte, o quizás firme, quizás convincente, que mire, cuando usted va a hablar de estos temas de orgullo, de rivalidad, de contienda, siempre va a sonar fuerte, porque es que nuestra naturaleza humana, esa es nuestra naturaleza humana caída y se resiste porque le está mostrando lo que es realmente. Eh, Utiliza un lenguaje muy fuerte, la palabra griega eritea, traducida como trivialidad, como rivalidad, perdón, que emplea que empleado en Filipenses 1:17 para referirse a los envidiosos y los orgullosos. Es que el orgullo trae envidia y trae rivalidad y trae celo y trae una serie de comportamientos. El orgullo tiene muchas dimensiones, trae la soberbia, que yo digo que es su hermana mayor, es su hermana gemela. Eh, a los orgullosos y orgullosos oponentes de Pablo en Roma, empeñados en promoverse a sí mismos en lugar de hacer, o sea, estas personas utilizaban la obra de Dios no para hacer, o sea, usaban la obra no para promover a Jesús y su obra, sino que para promoverse a ellos. Eso es como utilizar las posiciones de servicio, utilizarlas como posiciones de poder. O sea, lo que es un servicio, utilizarlo como una posición para buscar estatus, para buscar fama, para buscar quizás, bueno, sí, estatus, para ser centro de atención, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la rivalidad es una de las obras de la carne, literalmente. Gálatas 5:20, los frutos de la carne, los frutos del espíritu, ahí está. La humildad es un fruto del espíritu, la rivalidad es un fruto de la carne.
Y como indica Santiago, donde hay envidia y rivalidad, hay perturbación y toda obra perversa. El término griego traducido como vanaglorioso, que es kenadosos, solo aparece en Gálatas 5:26, pero se utiliza en en la literatura extrabíblica para referirse al orgullo y a la arrogancia. Un concepto demasiado elevado de uno mismo. Pablo utiliza una palabra estrechamente relacionada al amonestar a Gálatas. No seamos vanagloriosos, irritándonos, envidiándonos unos a otros. Esas son emociones típicamente de la naturaleza humana. Eso es, el ser humano tiene esas emociones, posee esas emociones. Y si no las reconoce y trabaja en ella, primero tiene que reconocerla para trabajar en ella, porque por lo general sí la tiene. Solamente que a muchas veces la persona está tan inconsciente de cómo es realmente que no sabe que la tiene y la ven los demás. Eso es lo que pasa. Observa los remedios. ¿Cuáles son los remedios para que esto es una enfermedad? Estímulo en Cristo. Pablo utiliza el propio ejemplo de Cristo como una poderosa motivación. Consuelo del amor. Jesús revela el amor divino y nos ordena amarnos unos a los otros. Como Él nos amó. Comunión en el Espíritu. La presencia del Espíritu Santo crea una estrecha relación cristiana como la que permeaba en la iglesia primitiva. Ternura. Esta es una cualidad que Cristo mostró mucho cuando Él estuvo en la tierra. Se describe en las parábolas del buen samaritano, la palabra del hijo pródigo, la palabra como él alimentaba a la multitud porque la veía hambrienta, eh, cómo él recibió a los niños, aun cuando los discípulos pues no querían, decían que los niños le molestaban, los recibe. Y en muchísimas ocasiones Dios se muestra como un Dios tierno. La compasión, que es el amor en acción, esta característica ejemplificada por Cristo debe verse también en la vida de sus seguidores. Ese es el amor en acción. Tener el mismo sentir, el mismo amor, ser unánime, sentir una misma cosa. Pero fíjense que para lograr hacer eso, el Espíritu Santo debe transformar el corazón humano, porque el corazón humano naturalmente no es así. El corazón humano naturalmente es de la otra manera. Esto solamente se logra genuinamente, porque fíjense, le voy a leer una cita que hoy la encontré. Yo había buscado esta cita un montón de veces. Yo la tenía en algún lugar, pero no recordaba todo. Está en el capítulo 7 del Camino a Cristo, cómo lograr una magnífica renovación. Dice, está hablando de la obra de Cristo en el ser humano. Dice, es cierto que puede haber una conducta externa correcta sin el poder renovador de Cristo. El amor a la influencia y el deseo de ser estimado por los demás puede producir una vida ordenada. El respeto propio puede impulsarnos a evitar las apariencias del mal. Un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad. ¿Te puedes ser egoísta y ser generoso? Sí, en apariencia, para ser estimado por los demás y para mantener una, para mantener una conducta externa correcta, o sea, por amor a la apariencia y a la influencia. O sea, yo puedo ayudar a las personas a ser una gran benefactora, no por amor a las personas que estoy ayudando, sino para yo conseguir un fin. El fin justifica los medios para yo ganarme el favor de las personas,
para yo ganarme un buen nombre por amor a la influencia. Y dice, ¿de qué medio nos valemos entonces para saber de parte de quién estemos? Pregúntese, sea sincero, pregúntese por qué usted hace lo que hace, porque realmente sí se puede. En Lucas, Jesús le dijo a una parte que le decía, mira, Señor, en tu nombre nosotros hicimos, profetizamos, en tu nombre nosotros sacamos un demonio, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos mil cosas. Jesús le va a decir, mira, Dios le va a decir, no te conozco. ¿Por qué? Porque lo hicieron por honor a sí mismo, por estas cosas no lo hicieron para Dios. Así que hay que tener cuidado. Y fíjense, aquí no dice, mire, que mire a los demás a ver por qué lo hacen. No, mírese usted, aquí no estamos para para mirar a los demás, aquí estamos para mirarnos nosotros mismos. Y vuelve en ese sentido, mirarnos para evaluarnos en ese sentido, porque a veces tenemos la vista puesta en nosotros egoístamente, pero para eso no la tenemos puesta. Y la parte del lunes, la fuente de la unidad. Piensa en el énfasis que pone Pablo en la unidad. En Filipenses 2:2, donde dice esencialmente lo mismo de cuatro maneras diferentes. Fíjate que también su énfasis es en la mente, en los pensamientos, en los sentimientos. Mientras los líderes religiosos hacen hincapié en el comportamiento exterior, porque eso era lo que le importaba, lo que dice en esta frase, el amor a las apariencias, el amor a la influencia con los demás, el amor a que la gente me admire, me busque. Eso yo puedo hacer mil cosas para eso. Y eso es lo que veían los líderes religiosos. Yo lo que veía eh, tener una buena impresión, que hablen bien de mí, la buena fama, pero no le importaba lo que había en el corazón. Dios no, Dios va en el corazón. Dios no le importa más lo que está aquí en el corazón, una conducta interna que la externa. Porque por lo general, si la interna está bien, va a estar la externa, pero no necesariamente la externa puede estar bien, pero la interna puede ser. Somos expertos en eso como seres humanos. La humanidad es experta en mostrar una cara que no es lo exterior. Al Señor lo que le importa es tu corazón, que tú cambies. Eso es lo que le importa, aunque quizá en apariencia no sea así. Por ejemplo, vamos a decir, este ejemplo a mí me encanta, el ejemplo del joven rico. El joven rico tenía todo y él va a donde el Señor y primeramente le limpia el polvo, digo yo, maestro bueno. Y Jesús lo detiene y le dice, oye, aquí no hay nadie bueno, solamente Dios es bueno. Yo hago un análisis de eso, yo pienso que le dijo así pensando a ver si el hijo, si el joven rico lo estaba mirando como Dios o lo estaba mirando como un simple rabí. Porque si era como un simple rabí, él no iba a aceptar lo bueno, pero ahora si lo estaba hablando como Mesías, pues solamente Dios era bueno. O sea, tú me ves como Mesías o me ves como un simple rabí. Y aquí el maestro le dice, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Primero, tú no tienes que hacer nada para ganar la vida eterna. La vida eterna es un regalo de Dios. Am, y entonces él le dice, mira, Jesús le dice, yo guarda los mandamientos, sí, desde mi infancia. Desde siempre yo he guardado intanchablemente los mandamientos y todas las leyes que ellos se habían inventado. Sin embargo, cuando Jesús le dijo, ponlo en práctica, ese fue triste, porque no lo había puesto en práctica. No era un cambio de adentro, era simplemente apariencia. El maestro también él le dijo que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres
y lo siguiera. Jesús puso a prueba, fíjense que a nadie le pidió eso, a otros no le pidió eso. Él puso a prueba porque como Jesús sabe cuál es tu debilidad, cuál es tu problema, él puso a prueba, él sabía que el joven rico tenía amor a la riqueza y por eso le dijo que tenía que vender, que debía vender a lo que tenía y dárselo a los pobres. Y efectivamente él se fue triste porque él amaba su riqueza más que a Dios. No guardaba ningún mandamiento. Ahora el maestro también dijo que lo que sale del corazón o de la mente es lo que contamina a la persona, porque el corazón sale, fíjense que aquí no está hablando de acciones, no está hablando de conducta, está hablando de aquí y de aquí. Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, la calumnia. Fíjense que lo está poniendo en el mismo renglón. Las calumnias, los falsos testimonios, los malos pensamientos están en el mismo renglón que los homicidios y que el adulterio, la fornicación y los robos, porque por lo general el que roba ya lo pensó aquí, el que adultera ya lo tiene aquí. La conducta simplemente es cuando lo pone en acción, pero ya estaba aquí. Lee Filipenses 2:3 al 4. ¿Qué medidas prácticas recomienda Pablo para lograr la unidad de la iglesia? Filipenses 2:3 al 4. Nada hagáis por contienda, lo mismo, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y aquí está la contienda, la vanagloria, y vuelve y lo repite, y humildad mirando a los demás como superiores. Fíjense, yo quiero aclarar que mirar a los otros como superiores no quiere decir que tú te veas como inferior, no partiendo del hecho que yo soy inferior, sino que le des, o sea, que pienses en los demás, quizás, eh, o sea, la tendencia del orgullo es pensar que yo soy superior, darle esa superioridad a alguien más. Grande es aquel que puede mirar la grandeza del otro, o grande es aquel que es humilde, que es suficiente humilde para ver la grandeza de los demás. O sea, mira la grandeza de los demás, mira que los demás también tienen cosas grandes, mira esas cosas grandes, no simplemente te mires a ti. Porque si tú te vuelves inferior, eso es también un problema. Dios no te hizo inferior a nadie. Humildad es no verte tú menos que los demás, sino verte igual, igual que los demás, ni superior ni inferior. Los demás como superiores a nosotros mismos en el cuidado de sus intereses. O sea, cuida los intereses de los demás también, no solamente piensa en ti, porque el orgullo solamente piensa en sí mismo, el egocentrismo solamente piensa en sí mismo, o sea, piensa en los demás. Aún el egocentrismo, aun cuando hace algo por otro, está pensando en sí. Sin duda es más fácil decirlo que llevarlo a la práctica. Esta persona está siendo real, objetiva. Una cosa es cuando usted ve la práctica y otra cosa cuando usted practica la cosa. Cuando usted comienza a practicar la cosa, ven lo difícil que es. Eh, exacto, él sabe que cuando se lleva eso a la práctica, humanamente hablando, es difícil porque nuestra tendencia como humano es otra. Pero ajá, es más, pero se trata de principios que es importante tener presente en nuestra interacción. Esto es obra, mire, esto se puede hacer, vuelvo y digo, por amor a la apariencia y porque se lo dice. Pero cuando se hace genuino, este es el Dios, esa es la transformación que hace el Espíritu Santo. Eso es, no es quitar conductas,
es cambiar el corazón, es la mente y el corazón. El sistema de la mente incluye la mente y el corazón, los pensamientos, es modificar la manera de pensar. Lo vamos a ver más adelante. En nuestro diálogo con otras personas tendemos a concentrarnos en las respuestas que daremos. Aquí estamos hablando de una parte de la comunicación muy importante. Cuando nosotros conversamos con una persona, ¿en qué nos concentramos? Nos concentramos en lo que vamos a responderle a esa persona, que sea quizás algo inteligente, que suene bien, que nos haga quedar bien, o tenemos una comunicación activa. O sea, cuando se dice alguien que escucha activamente es alguien que trata de entender la manera de pensar de esa persona, es alguien que trata de ponerse en el lugar de esa persona y ver la manera en que esa persona piensa, porque cada persona pensamos de manera diferente. Escuchar activamente quiere decir que usted se pone en el lugar de esa persona, es presentar empatía y tratar de entender su punto de vista, no solamente escuchar para responder, sino escuchar para entender. Y dice, podemos estar de acuerdo. A menudo los conflictos surgen simplemente de simples equívocos que se podrían evitar si uno va donde la persona y le dice, oye, ¿qué fue lo que tú dijiste? Oye, ¿qué fue lo que tú quisiste decir? Oye, ayúdame a entenderte porque no te comprendo. Ayúdame a entender, explícame. A veces sí surgen así. A veces los conflictos son debido al orgullo y eso a veces son difíciles porque una persona que es orgullosa se encierra en su propia idea y no hay quien lo saque de ahí. Pero cuando no hay a veces conflictos que causan simplemente por falta de comunicación, de una comunicación asertiva. Cuando estamos hablando de comunicación asertiva, estamos hablando de sentarte con la persona directamente y preguntarle, oye, ¿qué fue lo que dijiste? Ayúdame a comprenderte, no te comprendo, ayúdame, explícame. Yo comprendí, yo entendí de lo que tú dijiste, yo entendí tal y tal cosa, pero yo quiero saber qué fue lo que tú quisiste expresar, yo quiero saber cuál es realmente tu punto de vista. Y hay muchos problemas que se resuelven aquí. Es lo que dijo Jesús, si tu hermano te hace mal, ve con él y habla con él eh, para evitar problemas. O sea, si tu intención es subsanar la cosa, habla con tu hermano, habla, explícate. Eh, Podemos no estar de acuerdo, pero escuchar es tratar de entender el punto de vista de la otra persona. Ese es el primer paso para fomentar esto es una comunicación saludable y la confianza. Y es una comunicación, lo que se llama comunicación asertiva. Pablo habla de la unidad que produce el Espíritu Santo, pero, o sea, cuando el Espíritu Santo produce así, esa es la manera correcta de actuar. El Espíritu crea el vínculo de la paz y nos une. Si hay disputas en la iglesia, el Espíritu Santo puede calmar las aguas y llevarnos a la unidad creando armonía. El mismo capítulo, Pablo habla de la unidad de la fe y el conocimiento de Dios. Ambas cosas están relacionadas. Tengan una misma fe, una misma comprensión de las escrituras que surgen del conocimiento de Cristo y de su enseñanza vital para fortalecer la unidad de nosotros. Es escuchar para aprender, para conocer, para comprender. Eh, a veces nosotros hablamos para saber cuál es el punto de vista del otro, para debatirlo, para imponerlo a nosotros. Eso es el orgullo. Mire, todo ese es el orgullo. Actuar como dice esta persona se necesita mucha humildad para tratar de comprender a la otra persona, para conversar con la otra persona se necesita mucha humildad. Eso es lo del Espíritu Santo, eso nosotros podemos leer esto, pero cuando vayamos a la práctica, si nuestro corazón está lleno de orgullo, de contienda, de celos y de envidia, no vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo que realmente estamos acostumbrados a hacer, a crear discordia y a crear problemas, y a crear chismes y celos y envidia y qué sé yo.
Entonces, cuando una persona eh, siente envidia por una persona, no va a hablar bien de esa persona, va a hablar o sea, va a hablar molesta, va a tratar de, de ¿cómo se llama? Va a tratar de perjudicar a esa persona. O sea, no es lo mismo que una persona pues vea algo incorrecto en otro ser humano y trate puede de decirle, mira, tú estás haciendo esto u otro. O si hay algún problema, si hay una persona que está en peligro, su vida está en peligro y usted necesita buscar ayuda de tercero, eso es otra cosa. Ahí hay que decir lo que hay que decir porque hay una persona que está en peligro, eso sucede, eso yo lo quería aclarar, que hay cosas que no son, que no son chismes, hay una vida en peligro y usted no puede resolver el problema y busca ayuda de alguien más y le cuenta la situación. Eso es otra cosa. La parte del martes, implante cerebral o cirugía mental. Este es otro tema que es muy importante y aquí está hablando de la tecnología, cómo crece y que muchas empresas trabajan en una tecnología que combina la capacidad de procesamiento de los ordenadores con la mente humana. Esto es increíble lo que dice aquí. Dice que los científicos esperan influir en nuestros pensamientos conectando nuestro cerebro a una computadora y esto se espera que pueda ayudar a las personas eh, insertando implantes en el cerebro humano para prometer resultados positivos que incluyen eh, controlar la epilepsia y la depresión y la enfermedad de Parkinson. O sea, las intenciones son buenas, pero que pudieran hacer algo así. Ustedes se imaginan lo siniestro y lo malévolo que pueden utilizar una cosa, si pueden manejar la mente de una persona. Y en cierto sentido, fíjense que esa tecnología está presente. Fíjense, a veces yo hablo aquí de resetear la mente, de, de programarnos, y es porque nuestra mente funciona como una computadora, solamente que infinitamente más poderosa que una computadora. Porque el ser humano precisamente fue el que inventó la computadora. Así que el cerebro humano es una computadora que se puede programar, se puede, se pueden borrar los programas que ya tienen, se pueden volver a programar. Y fíjense que una de las maneras que se está utilizando, y yo lo he dicho aquí, yo no estoy haciendo cuentos, he escuchado seminarios, mire, yo he escuchado seminarios de gente que son supremamente experta en este tema y eso está pasando. Eh, dice que, ¿sabe que cómo se programa la mente? Por lo que nosotros entramos en ella, se programa la mente. Nuestra mente se condiciona. O sea, cuando usted está expuesto diariamente a los medios masivos de comunicación, que ahora muchos de ellos lo que tienen una programación que realmente es para degradar al ser humano a lo más bajo que hay. Es cuando usted esté expuesto a esa música con una letra que eso da pena y vergüenza. Cuando usted está expuesto constantemente a otros, su mente se está programando y su conducta se está modificando sin usted darse cuenta. Eso no es así. Dice, cuando nos sumergimos en los medios de comunicación masiva, la forma mundanal de pensar imprime su huella en nuestra mente y comenzamos a actuar de la misma manera. Principalmente cuando somos niños, eso pasa, y de adultos también, como si la mente de otra persona fueran implantada en la nuestra. Esto no es la teoría esto es real, esto yo lo sé, esto yo lo sé. Es más, saben que la gente que diseña las computadoras y eso,
La gente de Silicon Valley en California, donde están todas esas compañías, no dejan que sus hijos usen ni el teléfono ni la tablet, no dejan que sus hijos vayan a una escuela donde se usa tecnología desde o sea, la computadora y la cosa desde temprana edad, porque ellos saben el efecto que están causando. Y ellos hacen eso por el señor dinero, o sea, ellos saben. em, Aquí dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, que Pablo contrasta con el Espíritu del mundo. ¿Quién es nuestro maestro y qué estamos aprendiendo? Exactamente. Nadie conoció, o sea, usted aprende, o sea, nos transformamos por la contemplación. Usted se transforma por lo que ve, por lo que oye. Imagínense, póngase a pensar que usted oye y que usted ve. Eso es lo que lo va a transformar a ustedes. Filipenses 2:5 habla de tener la mente de Cristo. Haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Filipenses 2:5. En última instancia, podemos cambiar nuestra manera de pensar, pero no nuestro corazón. Ahora hay algo que se ha descubierto que nuestra mente, y eso, mira, el espíritu de esa profecía dice eso en otras palabras. En mente, carácter, personalidad habla de eso, de la neuroplasticidad o la neurogénesis, la capacidad que tiene el cerebro de tener nuevas conexiones neuronales, de crear nuevos surcos, de crear nuevas neuronas. Eso se puede lograr. Hay unos ejercicios que se hacen para eso. El espíritu de profecía dice que cuando uno se espacía en la palabra de Dios y en temas difíciles, dificultosos y conecta versículos de aquí, o sea, diferentes temas de la Biblia, eso ayuda. Pero fíjense que la neurogénesis o la neuroplasticidad no tiene la capacidad de cambiar el corazón, simplemente de sanar, de crear nuevas conexiones neuronales que quizás no están conectadas, o sea, de volver el cerebro más potente, pero eso no quiere decir que va a cambiar, que va a cambiar el corazón, porque esto solamente es un trabajo de Dios. La neuroplasticidad solamente puede ser una herramienta que se puede utilizar para el bien o se puede utilizar para el mal, como todo en la vida. El Espíritu Santo tiene que operar nuestro corazón mediante la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que eficaz, que penetra a partir del alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque nosotros aquí hablamos de intenciones, pero eso es muy peligroso, tratar de pensar en una persona y pensar cuáles son sus intenciones. A veces hay señales muy claras, pero hay que ser muy cuidadoso porque a veces usted se está proyectando en esa persona, usted está pensando que esa persona está pensando como usted. O sea, usted piensa que esa persona piensa como usted, tiene su misma intención. Las intenciones suyas la proyecta, o sea, se la da a la otra persona. Tiene que tener mucho cuidado con eso. Para tener esos temas hay que estudiar mucho, hay que estudiar mucho para saber, o sea, para poder descifrar esas cosas y como quiera va a ser muy peligroso. Así que estos temas por lo menos yo lo estudio para conocerme a mí, para conocer el comportamiento humano en general. Pero, y por eso yo digo, yo lo utilizo con la Biblia, me ha ayudado mucho a entender la Biblia, entender muchos otros temas, entender muchos otros escritos, pero es muy peligroso cuando uno lo utiliza con personas, o sea, personas con las que uno interactúa, porque de verdad las intenciones del corazón solamente las sabe 100% Dios. Solo a través del Espíritu Santo podemos conocernos realmente, pues nuestro corazón en él es engañoso igual que nuestra mente. Todo en nosotros es engañoso, no solamente el corazón, la mente es engañosa, porque la mente no hace dudar, no hace creer cosas
que si no cabe en nuestra mente no existe y nuestra mente es muy limitada, nuestra mente se limita a nuestro conocimiento. Solo lo que usted conoce ese es su mundo y hay tantas cosas que usted no conoce o que no conocemos, así que nuestro mundo es muy pequeño comparado a todo lo que hay afuera. Aquí la palabra engañoso es la palabra acuo, no sé cómo eh, se refiere a un terreno accidentado que hace tropezar por extensión. Significa tener pensamientos tortuosos y retorcidos, y eso es verdad. Debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo demás, hermano, este es el filtro de la mente, así lo llamo yo. Todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo que buen nombre. Si hay virtud, si algo digno de alabanza, piensa en esas cosas. Es el filtro de la mente. Si lo que tú ves pasa es el filtro, lo puedes pensar. Si no, dice que el pájaro puede revolotear en nuestra cabeza, pero hacer nido, dejarlo hacer nido ya es otra cosa. En la parte del miércoles, esta lección va a ser kilométrica. La mente de Cristo. Aquí dice que el famoso boxeador Mohamed Ali decía que soy el más grande, pero era verdad, él era quizás un gran deportista en lo que él usaba, él era boxeador. Pero aquí dice que como ser humano no era un buen ejemplo. De verdad que yo no sé, pero a veces así. Pero Jesús era totalmente impecable. Aún fue tentado en toda nuestra semejanza, pero nunca pecó por un pensamiento, por nada. No solamente por conducta, sino por pensamiento. Sin embargo, Hebreos 5:8 indica que aunque él era el Hijo de Dios y pareció la obediencia, él se sometió. Fíjense que el enemigo, Lucifer, quería ser igual a Dios, o quería, sí, ser igual a Dios. Y Dios que era Dios, Jesús que era Dios, se rebajó. Esa es la diferencia. El enemigo estaba aquí y tenía una gran posición y quería subir ahí. Dios estaba allá y bajó. Esa es la humildad. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, quien es igual a los demás miembros de la deidad por naturaleza. Ellos son iguales. No, no estuvo dispuesto a hacerse humano. No solo estuvo dispuesto a hacerse humano, sino también se hizo siervo o esclavo, doulos, y luego se ofreció como sacrificio por los pecados. En otro lugar, Pablo dice que se hizo maldición por nosotros para que nosotros tuviéramos la bendición. Dios nuestro creador murió en la cruz para que también para ser también nuestro redentor y para que ello convertirse en maldición por nosotros, porque el que moría en la cruz era maldito, pero él murió en la cruz y creó una bendición. En otro lugar, Jesús dijo, el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Esto refleja en muchos sentidos lo que Pablo insta a los creyentes a hacer en Filipenses 2:5 al 8. En términos más gráficos y contundentes, Pablo estaba repitiendo aquí lo que había dicho antes acerca de no hacer nada por rivalidad o vanagloria. Pregúnteselo. Pregúntese por qué usted hace las cosas. Yo me la pregunto. Yo me pregunto por qué yo la hago. Yo lo pregunto.
porque vuelvo y digo, yo vi eso, yo vi esas cosas, lo puedo ver y yo me lo pregunto porque yo no puedo hacer nada por el otro o impedir que el otro haga lo que quiera. Yo hablo aquí porque me parece que es muy interesante esta información porque vuelvo y digo, no estamos hablando de conducta, estamos hablando de cosas que son tan sutiles y son las que realmente hacen mucho daño, porque estamos hablando de naturaleza, no de conducta, estamos hablando de lo que somos como seres humanos, no de lo que hacemos. Es más fácil corregir lo que hacemos que corregir lo que somos. El misterio de la piedad. En Corintios 8:2, Primera de Corintios 8:2, si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada de lo que debiera saber. ¿Saben que Sócrates era considerado uno de los más grandes sabios? Dijo, yo solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque la información cambia. Nuestra información es muy limitada. Constantemente se están haciendo descubrimientos. Yo les mencioné de la neuroplastía eh, hace 20 años. Esto yo lo escuché de un neurocirujano que hace 20 años, y yo sé, yo recordaba que se decía que la neurona no se, es más, cuando yo estudié, yo no estudié hace 20 años, en escuela superior, eh, te decía, o yo creo que sí, hace 20 años, yo no me acuerdo, para mí el tiempo pasa muy rápido. Eh, Se decía que las neuronas no se morían, que uno nacía con una cantidad de neuronas y entonces eso se iban perdiendo a través de los años y uno se moría pues con menos. Ahora se sabe que se pueden regenerar, en la neurogénesis se llama. Y hay muchísimas cosas más. Fíjense que hubo un tiempo que la gente creía que la Tierra era plana. Todavía hay gente, son muy graciosos. Ellos son muy graciosos, los terraplanistas, que creían que la Tierra era plana. Otros pensaban que era ¿cómo es? Que el sol era que le daba vuelta a la Tierra, que la Tierra era el centro de la Luna y que si uno caminaba y llegaba a cierto lugar se caía porque la Tierra era cuadrada, una cosa así, una cosa rara, todo eso se creía. Es más, a Galileo Galilei lo, ¿cómo se llama? Lo sacaron de la Iglesia Católica por esa creencia. Lo expulsaron y hace un tiempo pues lo volvieron lo reivindicaron porque el conocimiento es constante. Uno tiene que tener la mente abierta, aprender nuevas cosas. Cuando se inventaron los carros, se pensaba que no se podía correr a la velocidad que se corre hoy. Era una locura decir que el ser humano podía ir a la luna y ahora hasta hacer viajes, cualquiera hace un viaje, cualquier que tenga puede ir a la luna. O sea que hay muchas cosas que cambian y así el conocimiento es progresivo. Yo hubiese leído a Filipenses un tiempo atrás y no podía ver las cosas que veo ahora, no podía comprender porque quizás tengo otros conocimientos que me ayudan a aclarar esto. Mientras más conocimiento uno adquiere, nuestra visión se va agrandando y también el Espíritu Santo te va ayudando a comprender otras cosas que antes o tú no comprendías. Así que el conocimiento no se puede decir yo lo sé todo. Yo no he escuchado eso y porque yo no he escuchado eso no puede ser. ¿Quién es usted? Usted no sabe todo. Eso es arrogancia. No hay ningún tema acerca del cual nos sepamos todo. Por más que sepamos, por más bien que esté una cosa, siempre hay espacio para mejorar, siempre hay espacio para aprender más. Y se puede aprender de un niño, se puede aprender de un animalito, se puede aprender de la naturaleza, se puede aprender de cualquier persona, algo usted puede ver. Siempre es posible aprender más y es aún más cierto acerca de las realidades externas relacionadas con la deidad y la encarnación.
Pablo se refiere con frecuencia a la asombrosa condescendencia de Cristo de convertirse en un humano, algo que será tema de estudio por los redimidos durante la eternidad. Ese es el tema de la redención, el tema de la iniquidad, el misterio de la iniquidad serán temas que se ven a estudiar por la eternidad. Imagínese usted con una mente que nosotros tenemos finita. ¿Cómo vamos a entender a cabalidad un tema que le va a tomar toda la eternidad? Comprender eso no es posible. Pues lo que era imposible para la ley, por cuanto será débil la carne, Dios enviando a su Hijo a semejante de carne, padeció a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, eso era imposible y Dios lo hizo posible. Y hay otros textos que le voy a decir que los lean porque ya yo he hablado mucho y esto va a ser muy largo. ¿Cómo es posible que el Hijo Eterno de Dios se convierta mediante la operación del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a comprender una cosa así? En un ser divino humano en el vientre de María, es increíblemente que los cielos de los cielos no lo pueden sostener y se fue a un vientre humano. Se convirtiera de repente en un ser finito sujeto a la muerte. Es un meollo de lo que Pablo llama es el ministerio de la piedad. Como Cristo vino y se reencarnó. El misterio de la iniquidad es como un ser humano perfecto avergó orgullo y otros sentimientos en un corazón perfecto. Son misterios. Primero era de condición humana, Filipenses 2:6, la palabra morfe traducida como forma o condición. En distintas versiones bíblicas se refiere a la naturaleza divina. El hecho de que Jesús era igual a la naturaleza del Padre, comparar con Juan 1:1. Se despojó de sí mismo, Filipenses 2:7, la disposición de Jesús a despojarse de su a despojarse de ser un Dios perfecto que no cabe en nuestra mente como es Dios y volverse un niño indefenso en un mundo perverso, sabiendo todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a soportar y lo hace. Mientras el ser humano busca grandeza, Dios la tiene y se despoja de ella. Esa es la diferencia de los seres humanos. Mientras los seres humanos buscan las posiciones de servicio y creen que las posiciones de servicio son posiciones de poder para estar por encima de los demás, Dios que estaba por encima de todo el mundo se rebaja. Se despojó de sí mismo. La disposición de Jesús en Filipenses 2:7 de despojarse de su prerrogativa divina para poder ser verdaderamente humano y tentado como todos nosotros, eso es asombroso. Se humilló a sí mismo. Filipenses 2:8, al asumir la naturaleza humana, Jesús pasó de la supremacía universal a la servidumbre absoluta, lo contrario de lo que pretendía Lucifer. Muerte y muerte de cruz. La crucificación, la forma más ignominiosa de morir, había sido prevista en el Consejo de Paz ilustrada por Moisés a levantarse la serpiente. Cristo se hizo pues pecado por nosotros para nosotros llegáramos a hacer justicia de Cristo en él. O sea, Cristo vivió la vida que nosotros nos tocaba vivir, murió la muerte que nosotros nos tocaba vivir para que nosotros pudiéramos vivir la vida que Él tiene y no muriéramos la muerte. O sea, si lo decidimos, no muriéramos la muerte que Él murió. Él tomó nuestro lugar, siendo Dios de Dios. ¿Sí? Esa es la humildad. Esa es la definición de humildad. Por ahí hay un montón de definiciones de humildad, pero esa es la práctica, esa es la definición de humildad. Todo el amor paterno que se haya transmitido de generación en generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se haya abierto en las almas de los hombres,
No son solamente ni una gota del ilimitado océano cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. La lengua no puede expresar, la pluma no puede describir. Podéis meditar en cada día de vuestra vida, podéis escudriñar las escrituras diligentemente a fin de comprenderlo. Pondréis dedicar todas las facultades y la capacidad que Dios os ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial, y aún queda su infinidad. Podéis estudiar este amor durante siglos sin comprender nunca plenamente la longitud, la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese por él en el mundo. La eternidad misma no revelará nunca plenamente. Sin embargo, cuando estudiamos la Biblia y metemos en la vida de Cristo y el plan de redención, estos grandes temas se revelarán más y más a nuestro entendimiento. Esto es Testimonio para la Iglesia, el tomo 5, la página 691 y 692. Hace, yo creo que fue el mes pasado, el año pasado o el antepasado, a mí me gusta escribir y yo escribí algo así, comparado con una represa que hay ahí en La Pera, se llama la represa Hoover, es muy famosa, yo ni sabía, pero yo fui ahí, la vi y me di cuenta de que es increíblemente maravillosa, y entonces yo escribí algo, lo encontré esta semana eh, entre mis escritos, donde Pablo decía que él pedía que se entendiera la anchura, la altura, la anchura, la altura, o sea, las dimensiones del amor de Cristo. Quizás tenía eso en mi mente porque yo he leído los testimonios hasta el tomo 6 y este es el 5, quizás lo había leído. Am, Cuando estamos recibiendo un entrenamiento como lo hizo Moisés, 40 años de entrenamiento en el desierto, en la escuela de Cristo en el desierto, ¿qué aprenderemos? Envanecernos, tener una opinión exaltada de nosotros mismos. Cuando más emprendemos en la escuela, más avanzaremos en mansedumbre y humildad de espíritu. Eso fue lo que aprendió Moisés en el desierto, a desaprender lo que había aprendido en Egipto. No todo, pero parte. Aprender humildad, mansedumbre. Para eso estamos en este mundo, para aprender humildad, mansedumbre y todas esas cosas. Debemos hacer mejor uso de los talentos que Dios nos ha dado para que cuando pasemos la mortalidad a de la mortalidad a la inmortalidad, no dejemos atrás lo que hemos alcanzado, sino que podamos llevarlo con nosotros al otro lado. Depende de lo que alcancemos. Si alcanzamos cualidades de carácter, las llevaremos al otro lado. Pero si lo que alcanzamos son otra cosa, todo se va a quedar de este lado. A través de los incesantes edades de la eternidad, Cristo y su obra de redención será el tema de nuestro estudio. Esto es Manuscritos 36 de 1885. Bueno, para mí esta lección dice mucho. No sé si me pasé un montón, creo que sí, pero bueno. Bueno, yo le quería dar las gracias. Sabe que en un tiempo así, para esta fecha, nosotros tuvimos la idea, no fue una idea original, mucha gente hace esto. Eh, Nosotros comenzamos este proyecto, lo comenzamos con 2 personas más. Eh, Luego vimos que cambiamos de compañía y finalmente quedé yo. Eh, ah, Fue muy interesante compartir estas lecciones con otras personas. Me ayudó un montón. Luego que quedé sola, como yo dije hace un tiempo,
hace un par de semanas atrás, pues me fue muy difícil. Eh, yo no sabía qué hacer cuando me paraba frente a la cámara y tenía que empezar el video una y otra vez. Yo aquí no tengo un libreto, yo trabajo sin libreto. Esto es totalmente orgánico, orgánico, orgánico. A veces se me ocurren las cosas y aquí mismo la digo. Eh, yo estudio la lección, leo otra cosa y digo lo que o sea, y digo así frente aquí a la cámara. Eh, Me gustan las cosas así orgánicas, me gustan las cosas no tan planificadas. Digo, hay cosas que se deben planificar, pero estas cosas me gustan así. So, por eso quizás ustedes ven algunos fallos. Yo no edito estos videos, yo intenté editar, no me gusta. Eh, ¿Y quién se va a poner a editarme un video que dura tanto tiempo? Porque a veces el tiempo se me va. Para mí a veces el tiempo vuela, yo no me doy cuenta realmente, literalmente cuando me doy cuenta yo dije, wow, ya pasó una hora. Pero creo que van a ser como 5 años ya. Bueno, no tanto, yo creo que son como 4 años que estamos en esto, 3 o 4 años. Así que le damos las gracias a Dios porque nos ha permitido hacer esto. Eh, yo digo que Dios es el que cuando Él quiere hace que estos videos se vuelvan virales. Yo ni sabía lo que era un video viral. Pero alguien me dijo, "Oh, mira, se volvieron virales." Eso es Dios que lo hace. Yo no hago nada para que eso suceda. Hay unas técnicas que se usan, yo nunca he querido aprenderla. Me da flojera. Pero le doy gracias a las personas que estuvieron conmigo, a las personas que ya no están, porque no están o porque ya no están en este mundo. Le doy, bueno, ellos no saben, pero agradezco mucho a muchas personas. Agradezco a otras personas que me han apoyado, que me dicen, hey, mándame la lección, gracias. Y a otros que la buscan. Eh, Así que muchas gracias por el apoyo y otra vez discúlpeme por los errores, horrores que cometo. A veces yo vuelvo a ver esto otro video, a veces no, casi siempre lo vuelvo a ver y me doy cuenta. A veces trato de corregirlo, otras veces no lo hago. Pero aquí estamos y seguiremos hasta que Cristo quiera, hasta que Dios quiera y me dé la capacidad, me dé la voluntad y el tiempo para compartir porque realmente me gusta hacerlo. Así que muchísimas gracias por su atención, por su compañía, por los comentarios que me hacen, por lo que no me hacen también. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga y le dé una excelente semana. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu compañía, gracias por tu comprensión. Señor, gracias porque tú nos das estos temas que en mi opinión son tan iluminadores, porque nos ayudan a crecer, nos ayudan a quizás a despertar, quizás a ser conscientes de muchas actitudes, de muchas conductas que quizás lo hacemos de manera inconsciente. Gracias porque tú siempre estás dispuesto a hablarnos, enseñarnos. Señor, ayúdanos a ser humildes. Sabemos que sin ti es una tarea imposible. Ayúdanos, Señor, a cambiar realmente de nuestro corazón, no simplemente por las apariencias. Y ayúdanos, Señor, a contemplarte para transformarnos cada día a tu imagen y semejanza. O sea, Señor, ayúdanos a sanar situaciones que quizás nos impiden comprender tu palabra, Señor, y bendice a cada persona que nos ve. Ayuda a estas personas que que tienen problemas, Señor, en sus países, en sus lugares de origen, o quizás a manera personal, Señor, en cualquier índole. Que tú puedas resolver sus situaciones, Señor, y ayúdanos a seguir creciendo en ti. Todo te lo pedimos. Gracias también por todos estos años que nos ha dado compartiendo la lección con las personas que nos ven. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.